Muchas gracias a los organizadores, a Italcol, por hacer partícipe de este evento. Bueno, como lo han dicho, les vengo a socializar básicamente los resultados de una investigación que hicimos en conjunto con el sector privado, Italcol y la Universidad de Coahuila. Ellos básicamente hicimos un convenio en el cual ellos nos donaban unos recursos en cuanto a hospedaje, alimentación, transporte y todo lo que concierne a la publicación del documento que ustedes pues básicamente lo van a poder adquirir o donar, ahí se lo van a donar, es totalmente gratis pues gracias a Italcol, y la Universidad de Coahuila se encargó pues básicamente del capital profesional, de poner los investigadores del laboratorio, del aprestamiento de laboratorios y de la compra de un equipo que resultó bastante útil para el desarrollo de la investigación. Así que pues básicamente este es el título, obviamente gracias también al grupo de investigación Efecto Ambiental al cual pertenezco y a mi semillero MACU, que es el que yo lidero. Muchísimas gracias, vamos a primero que antes de empezar vamos a ver un video muy corto de 2 minutos para que contextualicen qué es lo que quiero mostrarles, por favor. Es un video de un investigador mexicano que tiene unas cámaras muy interesantes para que observen a lo que vamos a hablar en la presentación. Esto es un chinche de agua, le llaman cucaracha de agua, es un Belastomatidae, le llaman el tigre de río, es un coleóptero. Si observan, está como depredan los alevines, eso parece ser un cíclido. Lo atrapa por la parte abdominal, no lo deja liberar. Lo que tiene en esta característica de este organismo es que en sus tenazas tiene un tipo de microtúbulos, lo cual básicamente le succiona toda la sangre del organismo. Cuando nosotros pues observan en una piscicultura un alevín muerto, normalmente piensan que ha sido por una enfermedad, un hongo, una bacteria, un virus, pero no tienen en cuenta de pronto este tipo de organismos. Sí. Mira cómo ahí comienzan a detallar cómo succiona la sangre, los líquidos. Este es otro tipo de organismo, son ninfas de libélula, son odonatos. Ellos tienen una morfofisiología muy especializada para poder atrapar los macroinvertebrados, el cual es una estructura extendible del mentón, del labio, que puede llegar a medir casi 3 centímetros, dependiendo de la especie. Bueno, esto es básicamente un video muy corto, lo que quería mostrarles, y básicamente la pregunta que les quería hacer era eso: ¿han visto esto en sus piscícolas? ¿Lo conocen? ¿Saben cuál es la diversidad de macroinvertebrados acuáticos que puede llegar a afectar a su cultivo? Muchos estudios se han realizado sobre macroinvertebrados, pero no se han realizado estudios asociados a la depredación de alevinos en sector piscícola. Solamente encontramos un estudio que se hizo en la Universidad de Caldas asociado a un organismo, a un pantano flavescens, básicamente en la piscícola de la Universidad de Caldas. Bien, entonces es básicamente lo que quiero mostrarles en el resultado de la investigación. Todos sabemos que el cultivo de la tilapia pues tiene diferentes etapas: la reversión, el alevinaje, el preengorde y engorde. Ustedes son expertos en todo este cuento, pero básicamente lo que nosotros nos enfocamos es la etapa de alevinaje, donde ellos básicamente medían entre 1 y 5 gramos. Esta investigación fue realizada en una piscícola que se llama La Arizona, pues básicamente ese es el tamaño de los alevinos que llegaban a esta piscícola. Y pues básicamente es allí donde era el objetivo de estudio de nosotros. Nosotros sabemos que los factores que influyen a un sector piscícola pues está mediado por diferentes contextos, diferentes enfermedades, diferentes tipos. Sabemos que algunos de los tipos que puede llegar a afectar una producción piscícola puede ser la calidad del agua, como lo hemos visto en otras exposiciones y por documentación bibliográfica. Sabemos que una variación
turbiedad, temperatura, pH, en un déficit de oxígeno disuelto, afecta mucho la producción pecuaria, la producción piscícola. Las dietas mal balanceadas, el exceso de suministro de alimento, el uso de agroquímicos, la manipulación de estos organismos y también, pues obviamente como vimos en el día de ayer, lo de los virus, cómo afectan este tipo de producción. También tenemos conocimientos sobre bacterias, sobre hongos, sobre parásitos que existen. Y también tenemos muy bien documentado aves como águila pescadora, martín pescador y cómo se controlan ese tipo. También, pues obviamente hay otros peces depredadores, anfibios, reptiles y mamíferos, pero en literatura, en las investigaciones que se han llevado, no se tienen en cuenta los insectos. Estos insectos es básicamente un ámbito que ha sido desconocido y es por eso que nosotros, pues básicamente, le propusimos a Italcol realizar este tipo de investigación. ¿Qué son macroinvertebrados acuáticos? Pues lo van a encontrar en el texto y lo voy a nombrar durante todo el discurso. Macroinvertebrados acuáticos básicamente son esos organismos invertebrados que miden más de 0.5 centímetros. Ellos se encuentran en los ecosistemas acuáticos, tanto lénticos o lóticos, o ríos, quebradas, arroyos, embalses, lagunas. ¿En dónde habitan? Ellos pueden habitar en lugares como los meandros, en las zonas ribereñas donde no hay corriente, pueden vivir encima, debajo o en el medio de la columna de agua, a lo que se le pueden denominar, según su hábito de desarrollo, pues Neuston, Nekton o bentos. Aquí hay 3 ejemplos de familias. Los macroinvertebrados están muy bien documentados a nivel de bibliografía o literatura científica, como los emplean como bioindicadores de calidad de agua, lo utilizan mucho porque tiene una simplicidad ecológica de muestreo, de investigación, de análisis estadísticos y pues es muy válido a nivel científico estos tipos de resultados, como lo sugieren estos autores. En el lago de la piscícola, en la Arizona, pues básicamente ellos no habitan en todo el espejo de agua de la laguna. Al hacer un monitoreo previo nos dimos cuenta que ellos solamente pueden llegar a habitar hasta los 0.5 metros de la ribera de los lagos y 1 metro de profundidad, por lo que esa era la área efectiva donde ellos habitaban. Uno creería que en la zona del medio pues habría macroinvertebrados, hicimos muestreos y no se encontró biodiversidad. La mayor biodiversidad que encontramos fue a orillas de los lagos y principalmente asociada a macrófitas emergentes, ribereñas o flotantes. Y también a sustratos que se encuentran sumergidos, como vimos en la imagen del video, puede ser a rocas o troncos. Es básicamente el hábitat donde ellos los podemos encontrar. Entonces, nuestro objetivo de la investigación, pues básicamente era para determinar la biodiversidad de macroinvertebrados que había allí en esta piscícola y obviamente determinar el impacto que generaban estos macroinvertebrados al sector piscícola. En la granja, la piscícola La Arizona, pues está básicamente conformada por un conjunto de lagos. Los lagos objetivos de estudio son los que se encuentran en Contrama, es básicamente el lago 5 y el lago 9. Los otros son lagos de preengorde y engorde. Bien, no son objetos porque sabemos que los peces, después de un tamaño considerado de 20 gramos, ya no son presas, sino que son depredadores de los macroinvertebrados. Bien, ¿cómo hicimos la investigación? Pues básicamente se utilizó una red de pantalla, una red de net, se hicieron muestreos por la orilla hasta 1 metro de profundidad, se seleccionaron los macroinvertebrados, se pasaron a una bandeja blanca, se seleccionaron, se conservaron en alcohol al 96%, esos fueron transportados al laboratorio de la Universidad Corhuila, del laboratorio de limnología. Allí se adquirió por el convenio este estereomicroscopio con cámara digital y que pertenece al grupo de investigación, y con eso se tomó las evidencias, el tamaño, las fotos de buena resolución, que es las que ustedes pueden apreciar en la investigación. Para lograr el objetivo número 2 se hizo pues unos bioensayos para poder determinar el impacto económico que generaban estos organismos a la piscícola. Obviamente pues sabemos las dimensiones de cada lago y se hizo básicamente en los
cada lado, en cada perímetro, en el perímetro completo del lago, se hicieron alrededor de 10 metros cuadrados. Se hicieron unos bioensayos en los cuales se pusieron unas peceras imitando las condiciones naturales en las que habitan los macroinvertebrados. En cada uno de estos bioensayos se le agregaron 10 alevinos recién traídos, comprados por la piscícola, se insertaron allí con los macroinvertebrados. Cada una de estas peceras tenía una especie de macroinvertebrado y lo que hicimos fue observarlo durante 24 horas para determinar el nivel o el índice de depredación que tenía cada uno de estos organismos. ¿Qué obtuvimos? Aquí básicamente está la clasificación taxonómica de los macroinvertebrados que encontramos. Nos dimos cuenta que habían, pues principalmente son 3 tipos de insectos: coleópteros, odonatos y hemípteros. Básicamente son 8 especies y básicamente aquí están las abundancias de los organismos que encontramos. Es de notar que algunos organismos solamente los encontramos en el primer muestreo. Esto puede deberse a que aquí habían condiciones de que el lago no había sido tratado, no había sido limpio. La persona encargada de hacer el mantenimiento a estos lagos pues no era la más efectiva, por ende este lago tenía ya muchas macrófitas, o sea vegetación en la ribera, y eso hizo un hábitat propicio para que llegaran los insectos adultos, las libélulas como las conocemos, y pongan sus huevos, y allí pues básicamente encontraremos esa diversidad. Lo que no sucedió básicamente en los otros 2 meses, que fueron en el mes de septiembre y octubre del año pasado, porque esa recomendación se la dimos al dueño de la piscícola, a la dueña, y pues ella tuvo esa consideración y notamos que ya estos organismos, por ejemplo, ya no estaban en presencia de estos lagos. Así pues que el mayor porcentaje de abundancia que nosotros encontramos fue el Tropisternus colaris, es un coleóptero, y donde mayor biodiversidad encontramos fue en el lago 5. Eso debidamente a lo que yo les informaba, era básicamente al mal manejo de los lagos en los cuales estaban recepcionando los alevinos. Y básicamente al hacer con la comparación de los índices de diversidad y de dominancia, nos dimos cuenta que la mayor diversidad pues la encontramos en el lago 5 con una menor dominancia. La diversidad la encontramos aquí, la mayor diversidad la encontramos en el lago 5 y la menor dominancia. Estos datos básicamente, ¿qué nos muestran? Que altas diversidades con bajas dominancias está bien en un ecosistema natural, pero en un ecosistema que es básicamente manipulado y que queremos nosotros tener una productividad de peces, pues no queremos tener una diversidad que nos afecte en la productividad o por básicamente los alevinos. Sabemos que cuando nosotros compramos alevinos, normalmente si compramos, digamos, en este ejemplo, se compraban 10.000 alevinos, quien nos suministraba el alevino nos daba un 10% más de alevinos, entendiendo de que ese 10% pues lo iba a perder en el transcurso del alevinaje. Bien, entonces, pero las personas no saben a qué lo ocasiona. Muchas veces lo asocian a problemas de hongos, de bacterias, de virus, pero nunca se ha tenido en cuenta este tipo de pérdidas asociadas a macroinvertebrados. Y es por eso que básicamente al demostrar esto, podemos encontrar esta diversidad de organismos. Cada uno de estos organismos los fotografiamos, los caracterizamos, los identificamos taxonómicamente, que era uno de los principales objetivos para poder conocer básicamente la ecología, la biología de cada uno de estos organismos. Este es un Tropisternus, esto es un coleóptero, ¿sí? Ahí están todas sus características. Estos coleópteros tienen una característica que ellos atacan como en conjunto, en manada. Ellos, 10 organismos, observamos que se adherían a un alevín y los depredaban. O sea que 10 individuos podrían llegar en un día, podrían eliminar a un alevín de tilapia. Lo que no sucedía con, por ejemplo, este Velostomátide. Un organismo, cucaracha de agua o la chincha de agua que lo conocemos, es muy grande, tiene una estructura morfológica que aquí es un pico
aquí lo pueden visualizar más en este perfil de esta foto, es un pico chupador. Básicamente, él inyecta un ácido, un jugo gástrico que disuelve los intestinos y por ese mismo pico chupador succiona al pez. Cuando ustedes observan, de pronto ven un pez flotando, ustedes de pronto piensan que es por una enfermedad, un hongo, una bacteria, como les acabo de decir, pero nunca han pensado de pronto que puede ser ocasionada por este tipo de organismos. Bien, entonces aquí podemos observar básicamente cómo atrapa al pez. Él tiene unos fémures en las primeras patas muy fuertes que es capaz de atrapar al alevín, no lo deja movilizar y le inyecta ese jugo gástrico que lo disuelve. Él básicamente se come son los intestinos y todo lo que encuentra, pero no se come los músculos, lo deja totalmente como si fuera enfermedad por un virus o algo. Entonces miren, por ejemplo, aquí vemos el pico chupador o lo que se llama labio del mito. A veces cuando ustedes hacen colecta de peces, lo pueden visualizar al hacer la recolección de estos cultivos. Y si se llegan a ser pinchados, pues el dolor puede ser bastante molesto. Otra característica ecológica que encontramos es que estos bichos, estos insectos, la manera en que se reproducen es muy interesante. Ellos pues tienen una reproducción sexual. La hembra es quien le pone el macho los fecunda a la hembra y la hembra luego pone esos huevos en el dorso del hemíptero, del Belostomátide, en este caso, y el macho es quien es el responsable de básicamente de transportar los huevos de este insecto. Otro tipo de insecto que encontramos es el Buenoa sp, pertenece a la familia Notonectide del orden Hemiptera. Él también tiene un pico chupador, pero mucho más pequeño que el Belostomátide, y nada básicamente libre en la columna de agua, lo que puede originar que él pueda ir y cazar a los peces. No está adherido a una vegetación o a los sedimentos esperando a que pase a un pececito para poder atraparlo. Estos pues son las libélulas. Las libélulas son totalmente diferentes como las vemos en estado adulto, puesto recuerden que los insectos hacen metamorfosis, son totalmente diferentes en estado larval al estado adulto como las conocemos. Ellos pues básicamente la característica principal de ellos es que tienen debajo de su cabeza un palpo labial que se extiende casi 2 o 3 veces su cabeza, lo que permite atrapar con sus ganchos móviles a los peces. ¿Sí? Son altamente voraces, son como unos leones dentro de un ecosistema acuático, son depredadores eficientes como lo pueden visualizar acá. ¿Sí lo ven? Él sí los devora, las libélulas. Este es otro tipo de libélula, es una Panthala flavescens, es muy grande en comparación a los otros organismos y pues básicamente también tiene la misma característica morfológica para poder atrapar a los peces. Este es otro organismo, libelulide, de la especie Ditemis sp, es igual, anterior a libélula, y esta es otra libélula que encontramos, que es Erythemis sp. Bien, sabiendo esto, pues esa es toda la diversidad de organismos que llegamos a encontrar en esa piscícola, pero sabemos que otros piscicultores o conocidos nos han demostrado, nos han enviado fotos de otras diversidades de otros organismos y esa es una de las intenciones que tenemos con este congreso, dar a conocer estos resultados, puesto que la idea de nosotros es seguir con esta investigación. Este es uno de los ejemplos de los peces que, por ejemplo, observamos al ser capturados. Normalmente uno creería que ellos podrían, por estas necrosis que tienen en la zona abdominal, podría ser un virus, un hongo, una bacteria, pero nunca, o no sé, en lo que he visto aquí en el Congreso, nunca han asociado esa mortandad debido a este tipo de organismos. Bien, entonces obviamente hicimos el análisis. El análisis, ¿cómo lo hicimos? Pues básicamente cogimos cada especie y la analizamos el índice de predación de que tenía cada individuo por los bioensayos como le comenté anteriormente. Obviamente estimamos la cantidad de los organismos que habitaban en los 89 metros cuadrados, que era el área efectiva en la cual podían habitar los macroinvertebrados en estos lagos, que pues básicamente fue la proyección al lago 5. Y se analizó pues las pérdidas diarias que podían ocasionar la mortandad.
dándose cuenta que la especie que más pérdidas podría ocasionar era el bueneo, ¿sí? Básicamente este es el organismo, y uno, por ejemplo, el Pantala flavescens, aunque él básicamente diariamente se alimentaba de un pez, nos dimos cuenta que no era tan abundante en la piscícola, o eso pues básicamente no obtuvo pues mayores resultados de pérdidas. Si cogemos estas pérdidas diarias que tuvo la piscícola de esta proyección y sabemos que un pez en promedio cuesta una levina en 80 pesos, pues sabemos que al multiplicar esta columna por 80, pues diariamente la piscícola puede estar perdiendo por Letocerus 6.408 pesos. Y si hacemos esa proyección en la etapa de levinaje, que dura 40 días, pero normalmente 20 días es la etapa efectiva en la que los macroinvertebrados pueden atraparlos y pueden devorar a estos alevines. Ya los otros 20 días ya los alevines están muy grandes, muy gorditos, ya no son tan fáciles de atrapar, por ende la etapa de levinaje solamente es susceptible los primeros 20 días. Y si lo multiplicamos por 100 siembras, ¿qué es lo que sucede en esta piscícola? Nos dimos cuenta que el total de la pérdida que puede originar por la diversidad de macroinvertebrados que encontramos allí, al evaluar estas 5 especies, puede oscilar a los de los 6 millones anuales que puede estar perdiendo esta piscícola. Y eso en un solo lago, ¿sí? O sea, estos datos es interesante, es preocupante, y eso implica que nosotros tengamos que desarrollar mucha más investigación, porque pues la idea es cómo poder prevenir, controlar estas pérdidas, disminuirlas, y es básicamente las recomendaciones que queremos hacerles. Una de las recomendaciones principales es obviamente, así como utilizan mallas para las aves, para el águila pescadora, para el martín pescador, pues obviamente también se puede implementar un tipo de mallas, pero de ojo de malla más pequeño. Eso evitaría que los adultos, libélulas, coleópteros, hemípteros puedan llegar y depositar sus huevos en las lagunas o en las riberas del río, del lago. Otra obviamente es controlar las macrófitas, los sedimentos, los sustratos, material flotante alóctono que pueda estar en el lago. Eso evitaría las condiciones propicias para que los macroinvertebrados se desarrollen. También, pues obviamente no vayan a emplear sustancias químicas de forma empírica simplemente porque alguien se los dijo. Eso sucede mucho en el sector piscícola. Aplíquele esto, inyéctele este insecticida, dale esto, puesto que no sabemos el daño que le pueda estar ocasionando a sus peces y básicamente si los puede contaminar, los puede matar o básicamente no pueda ingerir en su venta o comercialización del producto. Eso es muy importante, así que esto tenerlo muy en cuenta. Bueno. ¿Qué falta? ¿Qué nos sigue a nosotros? ¿Qué queremos seguir con Italcol? ¿Qué queremos seguir como universidad, como grupo de investigación? Obviamente queremos seguir investigando, puesto que eso solamente lo encontramos en una piscícola y sabemos que existe más biodiversidad, por ende necesitamos hacer más lazos de convenios con otros piscicultores, pues obviamente por eso estamos acá, para poder estudiar y evaluar la biodiversidad que existe en el Huila. Queremos conocerla, queremos documentarla, saber muy bien las características taxonómicas, biológicas, hacer estudios ecológicos, queremos saber en qué momento podemos intervenir de forma ecológica sin afectar el cultivo, cómo evitar un controlador biológico, cómo de pronto mirar a ver quién en su ambiente natural lo puede depredar y poder inyectarlo o ponerlo dentro del ecosistema para que éste lo controle, sin utilizar químicos, que sería una de las mejores formas de hacer un manejo biológico de esas especies. Obviamente necesitamos también determinar y evaluar la eficiencia de estos controladores y la idea de todo esto pues es disminuir las pérdidas y mejorar la productividad que ustedes tienen como sector piscícola. Este es básicamente el resultado de la investigación que vengo a socializarles, desarrollo con Italcol. Muchas gracias, estos es mi grupo de investigación, mis ingenieras.